Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es María Alegre y soy directora en la Universidad del SEMA de las carreras de Administración de Empresas, Negocios Digitales y Analítica de Negocios. Y organizo de manera regular un ciclo de webinars o conferencias de mujeres líderes. Y eso es un poco la razón por la que estoy aquí, con el enorme placer y orgullo de dar la bienvenida a estas 4 mujeres talentosas que nos van a ayudar hoy a pensar un poco una reforma tributaria con una perspectiva de género. Eso es lo que hoy nos convoca, un esfuerzo mancomunado del que han participado tanto la Fundación Flor como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas como la universidad. Y sin más, le voy a pasar la conducción de este evento a Agustina O'Donnell. Agustina es la que va a hacer la coordinación de la actividad. Agustina se desempeña como profesora en el programa de Mujeres en Decisión, OMED, de lo que es la Fundación Flor, Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables. Gracias, Agustina, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este evento, que creo que es de los primeros que se hace del tema. Mi rol va a ser presentar a las expositoras hoy, que nos van a contar un poco de qué se trata esto de pensar en una reforma tributaria con perspectiva de género, y hacer una presentación muy breve del tema, que en realidad lo que busca es poner en contexto, ¿no? O sea, ¿por qué hoy se organiza una charla de este tema? Y yo creo que tiene una explicación, en realidad me parece que tiene 2 motivos, ¿no? Una, se da un fenómeno, bueno, a pesar de que las mujeres, o por más que las mujeres somos, ahí como ahí se dice, por más que sea una estimación, ¿no? Y es del INDEC, porque el último censo fue hace ya varios años, pero bueno, somos aquí, en general son cifras de todo el mundo, somos la mitad de la población. Hace relativamente poco fue que se empezaron a hacer algunas mediciones a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sí? Digo como fenómenos globales, mundiales, en relación a cuestiones de género, ¿no? Y entonces hoy se da un fenómeno muy interesante, en algunos países más, en otros menos. El nuestro está en un estadio bastante avanzado, en relación a diferentes patologías, conductas, después se le pone un nombre a cada... Pero hoy es bastante fácil, y ya yendo por ahí al tema que aquí más nos interesa, que es el vinculado al mercado laboral, hoy es bastante online, ¿no? O sea, por la transparencia sobre todo que hay, saber en qué lugar está la mujer en relación a la desigualdad, ¿no? Y entonces es fácil o relativamente comprobable, les diría que tampoco hay muchas diferencias después en cuanto a estas proyecciones y estimaciones en relación a cuáles son el lugar que ocupa la desigualdad de la mujer en los diferentes lugares de la misma, ¿no? Entonces ese me parece que es un fenómeno, el dato duro se le llama, ¿no? Los diferentes datos que están dando vueltas oficiales, ¿no? O por lo menos que tienen cierta entidad, o al menos no son cuestionados. Y el otro, que también es interesante, quizás forzosamente la pandemia, también, esta es una infografía muy linda de la OIT, hecha para Argentina, que ahí cuando, bueno, las expositoras un poco nos cuenten de qué se trata el tema, va a ir apareciendo, ¿no? La desigualdad real de la mujer en el mercado laboral, bueno, en las diferentes facetas, la vamos a ir analizando. Y el otro fenómeno que me parece que se da es que un poco es algo que trajo la pandemia, es cómo también diferentes organismos, y me refiero a nacionales y también internacionales, también empujó o impulsó a muchos organismos de enorme prestigio, que estoy acá exhibiendo desde el día de la fecha, ¿no? Esta es una del FMI, o sea, hasta el FMI han puesto sobre la primera plana, o sea, sobre la primera hoja, el tema de cómo la desigualdad de las mujeres va a afectar mayormente a las mujeres, ¿no? O sea, la desigualdad no solamente es entre ricos y pobres, sino que la desigualdad es también entre hombres y mujeres, y en particular, y esto es también, hay informes desde la CEPAL, desde la ONU, mismo desde la OCDE, como que hay cierto consenso mundial, bueno, que la problemática de la desigualdad de la mujer, y sobre todo en el plano laboral, es un problema mundial, ¿no? Y es un problema en el ámbito público, en el ámbito privado,
Y además, esto que también me parece importante, no es solamente un problema de la población activa, es decir, de esa población que no trabaja, o trabaja en el mercado informal, o trabaja pero gana menos, ¿no? La brecha salarial, que seguramente nos van a hablar las expositoras, sino que además en realidad es un problema también hacia el futuro, ¿no? O sea, esta es una noticia de esta semana, también medida por nuestro Ministerio de Economía, ¿no? Por la Dirección de Género de nuestro propio ministerio, en relación a que es una desigualdad que también va a ser hacia futuro, ¿no? Una desigualdad ya de las mujeres en la etapa de la jubilación también, con lo cual todo se agrava, o sea, la pandemia también agrava, pero también es una desigualdad de hoy y una desigualdad de mañana. Creo que eso también lo hace más grave. Esto es cifras que están siempre en este sentido, los datos duros de los diferentes informes, tienen su respaldo en diferentes informes, pero esta es un poco la desigualdad de las mujeres en lugares de decisión, ¿no? Por supuesto puede haber diferencias, pero está medida en el sentido, bueno, las mujeres en puestos jerárquicos, bueno, Poder Ejecutivo, con datos relativamente recientes, ¿no? Bueno, en ministerios, a las mujeres, por supuesto, la administración pública, me refiero a todos los órdenes, sus bases están compuestas, por supuesto, una población femenina, pero cuando se trata de los puestos jerárquicos, los porcentajes son bastante pobres. En el legislativo es mayor, sí, pero recuerden que a nivel legislativo hay una ley de paridad de género, ¿no? De las famosas cupos o cuotas, como se les llama en Europa, y es una ley que también cada tanto uno lee que se judicializa, ¿no? O sea que también es una ley o una política que las propias legisladoras cada tanto tienen que defender ahí con uñas y dientes. En el Poder Judicial también hay una enorme población femenina, pero es una población que está en las bases, cuando se trata de jueces, de juezas en niveles sobre todo de Cámara y tribunales superiores, los porcentajes son bastante menores, ¿no? Siguen siendo muy por debajo de esa mitad, que uno diría, bueno, la paridad, ¿cuál es? Estamos lejos de esas paridades. Y en empresas, estas también son cifras que hoy posiblemente estén desvirtuadas, y no sé si será el 30, pero también son porcentajes lejos de la paridad, y este 30 en gran medida está compuesto por las pymes, con lo cual los porcentajes en las empresas grandes son bastante más chicos también. Digamos, estamos muy lejos de la paridad, entonces lo que se advierte, y por ahí da un motivo a esta charla, es que es una desigualdad real, ¿no? Y entonces uno lee mucho, ¿no? En muchos informes, bueno, cuántos años se necesitan, ¿no? Para llegar a esa igualdad, y claro, antes de la pandemia se hablaban de 100 años, y bueno, y después de la pandemia no quiero imaginarme cuáles son, y creo que nadie puede esperar que se espere tanto tiempo. Entonces nuestra Constitución, ustedes recordarán que fue reformada en el año 94, tiene ahí una herramienta que son las que se llaman las medidas de acción positiva. A mi gusto, una de los aportes más significativos que tuvo esa reforma, y que aún hoy no está explorado al 100%, digamos, no tiene un uso todavía totalmente optimizado, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la posibilidad de desigualar para igualar. En realidad se trata de eso, los cupos un poco se fundan en esta herramienta, en esta posibilidad que es constitucional, por ende es legal, puede no gustar a muchos o muchas, pero es totalmente legal, y que la Corte y también la propia norma, ¿no? ¿Es para todos? No es para todos, es para el grupo que necesita, ¿no? Y ahí están bien definido, y la Corte le llama ese colectivo uniforme que requiere de una tutela espacial porque requiere una mayor, o porque tiene una mayor vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, las niñas, y las personas mayores, ¿no? Entonces es importante hacer uso de estas herramientas. No está, la desigualdad o estas herramientas se usan en todo el mundo. Acá, ahí lo voy a pasar un poco rápido, pero de esto que vamos a hablar hoy, o que van a hablar las expositoras, es de lo que se habla en otras partes. Estos son diferentes informes que están todos en internet, por supuesto que los pongo todos a disposición, pero de esto, digamos, de la política fiscal usada como una herramienta más que busque achicar esos 100 años que eran antes de la pandemia, después de la pandemia, y todos los efectos absolutamente desastrosos que va a traer después,
del día después, bueno, va a ser mayor ese plazo, y creo que nadie puede esperar ese plazo, no es esperable esperar ese plazo. Y bueno, son herramientas para acelerar esa enorme desigualdad. Y creo que de eso se trata esta charla, y creo que de eso se busca esa famosa igualdad real, ¿no? Que no sea un lindo párrafo, que no sea una linda aspiración, sino que sea algo concretable. Y bueno, yo cierro antes de presentar a las expositoras. A mí me gusta mucho esta cita, que es de un catedrático español, que habla siempre del impuesto como una herramienta, por ahí no es la única, pero una herramienta eficaz para combatir esas desigualdades sociales y para poner en marcha la igualdad, ¿no? Y creo que esa es un poco la idea de esta reforma, que como antes les decía, es lo que están trabajando en otros países también. Lo que se trata es eso, es buscar si a través de incentivos tributarios, bueno, se puede llegar más rápido a esa igualdad, que es un tema de justicia y es un tema de calidad democrática, o al menos así lo veo yo. Es algo que nos debemos todos, creo que en esto no estamos solamente interesadas las mujeres. Acá no hay, el tema de la igualdad de género y el mercado laboral no es un tema de banderas políticas, no divide a los países en desarrollados y no tan desarrollados, no divide a las corporaciones en grandes y chicas. Acá en esto realmente es un interés común, y creo yo, o estoy casi segura, no es un interés exclusivo de las mujeres, esto es un interés de todos porque hace mucho a tener una democracia de calidad, no solamente una democracia, sino una democracia realmente de calidad. Dicho esto, soy la primera interesada en escuchar a las expositoras. Voy a sacar la presentación. Si les parece, y las voy a presentar. Y después, si queda un rato, vamos a hacer un espacio de preguntas a partir de lo que ellas expongan, si les parece bien. Bueno, quienes nos van a hablar de este tema son las personas que saben. Por supuesto no voy a decir todo lo que son, sino que voy a decir algunas cosas, pero son mucho más que esto que yo voy a decir. Andrea Rocco-Patel es economista, es empresaria, es fundadora de la Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables, o FLOR. FLOR es una fundación que tiene ya varios años, 2012 creo que está constituida, y tiene un programa ya de hace varios años que se llama Programa MED. Programa MED, hoy quiere decir Programa Mujeres en Decisión, que es un programa en el que yo participo, lo conozco bien porque participo como profesora ya hace varios años, que lo que busca es capacitar, dar herramientas, pero busca mucho también, que a mí me gusta por eso, busca mucho empujar, dar aliento, impulsar. En eso Andrea es una gran hacedora. Ella además es autora de un libro, ¿no?, que se llama Pasión por Hacer, y realmente le hace honor a ese libro porque es una apasionada en dar ese empujoncito a mujeres para que tomen lugares de decisión, que puede ser en sus propias empresas, emprendimientos. No siempre son empresas, o sea, no siempre son directorios, a veces son ONG, a veces son puestos en otro tipo de organismos públicos. Por eso se llama Mujeres en Lugares de Decisión. Y creo que su aporte en esta charla es muy importante porque conoce mucho el mundo de las empresas por su origen y por su actividad empresaria, además, y conoce mucho, me parece, los efectos adversos de la desigualdad en campo laboral, ¿no?, la desigualdad en ese terreno, la desigualdad de género laboral, y conoce mucho también los efectos positivos o los beneficios de la igualdad de género, y es una gran promotora y anima también no solamente a las mujeres para que tomen esa decisión, sino al empresariado o a quienes tengan que darle un lugar en esas mesas de directorio para que también lo hagan, ¿no? Es una gran motorcito de esas políticas o de esas medidas. Gabriela Russo también es contadora, y es la actual presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta ciudad de Buenos Aires, que es una entidad
de nada más ni nada menos de 70.000 matriculados aproximadamente. Es además profesora de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UBA, e integra sus órganos de gobierno de esa facultad. Y bueno, y Gabriela lo que va a hacer es exponer un poco la reforma tributaria con perspectiva de género que ha presentado hace pocas semanas ante las autoridades del Ministerio de Hacienda, y bueno, qué es lo que han tenido en cuenta, o sea, cuáles son las medidas concretas, ¿no? Estas medidas de acción positiva que han pensado para acelerar un poco la igualdad de género, y creo que esa visión también, que creo que es interesante escucharla. Y por último, Alejandra Bosic, nuestra tercera expositora, también es contadora pública, es secretaria de UCEMA, y es directora de la carrera de esta universidad, y también me parece muy importante escuchar la visión desde la universidad, ¿no? Porque en definitiva la igualdad de género me imagino que también se llega a través de la educación, ¿no? Siempre como, por supuesto que es importante hacer llegar el mensaje a quienes ya están sentados conduciendo empresas, que tienen nóminas, y bueno, que vean las ventajas de integrar esas nóminas no solo, y esos directorios o esas mesas con conducción de mujeres, digamos, de las ventajas de todo punto de vista, inclusive para sus propios rendimientos o ecuaciones empresariales. Pero también me parece importante que desde la universidad se inculque esa visión ya desde los próximos jefes, ¿no? Próximos jefes y jefas, digamos, las próximas jefaturas, ese empresariado que va a ser, o esas próximas generaciones de empresarios y empresarias, bueno, que ya tengan esa igualdad incorporada en su agenda, y hasta quizás algún día no sea un tema, ¿no? Quizás esa sea la mayor aspiración, que este tema que hoy estamos viendo hoy ya no sea un tema, ¿no? Esa será la verdadera igualdad de género. Bueno, yo voy a desactivarme y dejar la palabra a Andrea, me parece, o lo dejo en manos de María, para que dé la palabra, o me silencio, ¿no, María? Sí, pasa Andrea con su presentación. Bueno, me silencio yo. Gracias. Está silenciada, Andrea, no te escuchamos. Perdón. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, por esta convocatoria. Me encanta cuando podemos hacer eventos donde se articulan instituciones como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, como una universidad como es la Universidad de UCEMA. Realmente me parece que es la mejor forma que tenemos de abordar los temas, ¿no? Y quiero empezar con este número que me sorprende, y que lo que más me disgusta es que cada vez es peor. Este es el dato del Foro Económico Mundial en Davos, que dice que tardaríamos 257 años para que el mundo cierre completamente la brecha económica de género si no hacemos nada. Entonces esta es una gran convocatoria para que hagamos algo rápidamente desde el lugar que podemos, ¿no? Como decía Agustina, desde una institución como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, abordándolo desde el mejor lugar que ellos pueden hacerlo, con la enorme influencia que pueden tener, desde la universidad, desde la Fundación Flor, trabajando como hacemos con Agustina, preparando mujeres para que estén en espacios de decisión. La gran invitación a todos es hacer algo ya. No podemos darnos el lujo de esperar tantos años, y yo creo que si todos nos ponemos a trabajar, vamos a poder ser líderes en Argentina de este tema, porque yo trabajo mucho ahora les voy a mostrar alguna filmina, soy delegada internacional para el W20, y veo que las dificultades que tenemos, así como lo muestra Davos, están en todos los países del mundo. Lo que sí me doy cuenta es que estamos siendo mucho más creativos en Argentina en estos temas, entonces tenemos la oportunidad de liderar esto en el mundo, así que la verdad que me pone muy, muy contenta con estas propuestas que vamos a escuchar ahora, y estoy segura que todos juntos vamos a poder cambiar este número, y en 2 o 3 años vamos a poder brindar y disfrutar el buen trabajo que hacemos juntos. Esto es como estamos hoy, o sea, las fotos
nos muestran que tenemos una dificultad. Me gusta lo que mostró Agustina porque aprendo y voy a tomar su filmina para decir también el tema de que no había visto. Yo siempre digo, tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar sobre un cupo, tenemos que hacer esto como una discriminación positiva, pero era como un invento. Yo creo que ahora me voy a ir a ese artículo que pusiste vos y lo voy a copiar y lo voy a comunicar porque es justicia. Y creo que también ese es un tema que tenemos que trabajar. Este es un problema que tenemos, como digo yo, en Argentina y en el mundo, y la verdad es que más mujeres es mejor para todos. A nosotros nos gusta decir en Flor que más mujeres es más talento disponible, que más mujeres mejoran los indicadores no financieros de las empresas, o sea, mejora la reputación. Ya hoy todos tenemos las gafas puestas cuando vamos a vemos una mesa de directorio, vemos un lugar de decisión, donde hay solo hombres grandes, siempre los mismos, ya nos llama la atención. Cuando los inversores, las instituciones financieras empiezan a ver que no hay mujeres en espacios de decisión, la reputación no es la misma. Aún también cuando estamos viendo paneles donde se hablan de los líderes, de los hombres de negocios, y no hay mujeres, definitivamente cambia la reputación de los sponsors. O sea, creemos que más mujeres es mejor para todos. Y el ambiente laboral es más agradable, está demostrado, y no les voy a presentar estadísticas porque cualquiera las puede googlear, hay más rentabilidad y mejor margen de ganancias en las compañías, cuando los equipos de decisión son diversos, son diferentes. Tampoco digo que tiene que haber todas mujeres, sino que necesitamos diversidad de opiniones. Hay mucho menos riesgo, porque cuando uno puede poner una decisión y contemplar a todos los puntos de vista diversos que tenemos, el riesgo se mitiga de otra manera, disminuye. Mucho mejor gobierno corporativo, o sea, está demostrado que tiene que haber en las mesas de decisión distintos puntos de vista, más transparencia, más rendición de cuentas, cambios en preparación de sucesores, y sin duda ese aporte y esa mayor comunicación la podemos aportar en esas mesas. Y antes de la pandemia decíamos que podíamos aumentar el 25% del PBI mundial si poníamos toda la fuerza de las mujeres a trabajar desde el lugar que cada una quisiera, ¿no? Así que imagínense si en este momento, con las dificultades que tenemos, pudiéramos tener todos los talentos y todas las personas trabajando y aportando en las compañías, en las organizaciones. Vamos a rápidamente tratar de empezar a componer el PBI, no solo de cada país, sino del mundo. Pero si entonces es tan bueno para las compañías y para todos, ¿por qué no hay más mujeres liderando? Esta es la gran pregunta. Si es bueno para todos, ¿por qué no hay? Bueno, a nosotros nos gusta decir que en general no gustan o no son aceptadas si de alguna manera la mujer trata de ser asertiva, autopromocionarse, pareciera rechazada por ser considerada muy masculina. Ahora, si despliega todos sus rasgos más femeninos o del estilo que tiene más innato, pareciera que son menos competentes en función de la demanda. Y esto es algo que tenemos que cambiar todos, hombres y mujeres, empezar a darnos cuenta que cada uno tiene un estilo de liderazgo diferente que va a aportar a las organizaciones lo mejor de sí mismo, y que eso es lo que tenemos que desarrollar. Todavía suele haber preferencia de ascender a hombres, y bueno, los motivos son muchísimos, no me gustaría decirlos tanto, pero a veces todavía las mujeres están discriminadas porque se embarazan, ¿no? Entonces todo el tema de las licencias y todos los temas que trabajamos permanentemente, creo que es muy positivo para que los ascensos se los puedan dar a todos los géneros, y bueno, valorando esa situación. Por supuesto que están los techos de cristal. A veces hay una cierta discriminación o abandonar la búsqueda de promociones o de reconocimiento, y eso es lo que trabajamos muchísimo en el MED, y eso hacia las mujeres, como una autocrítica. Tenemos que acostumbrarnos a pedir los lugares que queremos y a no tenerle miedo, ¿no? A decir yo quiero, yo puedo, y atreverse, ¿no? Y también tenemos un problema que es la autoexclusión
como nosotras también estamos educadas de una manera patriarcal, a veces tenemos culpa porque nos parece que tenemos que dedicarnos a la casa, a los hijos, a las parejas, y postergamos o el trabajo profesional o la maternidad, y eso no es necesario. Yo digo, tengo la suerte de tener 4 hijos, tener un marido todavía, casado en primeras nupcias, y la verdad que logré el lugar de liderazgo que quería. Entonces, estoy para decirles que se puede. Por supuesto que es un gran trabajo, no es fácil, pero todo eso se puede. Así que esta es una filmina, después se las vamos a compartir, pero es lo que estamos trabajando ya hace algunos años en el W20, y de alguna manera para que vean cuáles son los tópicos que trabajamos, y que es para todo el mundo, ¿no? Por un lado, voy a decir algunas, ¿no? La infraestructura, el desarrollo de infraestructuras de cuidado. Se necesitan espacios de cuidado para jóvenes, para hijos, para niños, para adultos, para personas con discapacidad. Si esos espacios de cuidado no están bien desarrollados, claramente existe una discriminación. Se necesitan más mujeres en liderazgo, bueno, terminar con la violencia hacia las mujeres, bueno, acceso a la educación, eso en lo que tiene que ver a un eje que se trabaja, que es el inclusión laboral. Después está la inclusión digital. Acá también hay una oportunidad grandísima para las mujeres, trabajar para que, educarlas para que puedan desarrollarse en carreras STEM, bueno, cerrar las brechas digitales, y creo que también el tema de la conectividad, y bueno, para que las mujeres más alejadas y más vulnerables puedan tener el mismo acceso que tenemos que tener para poder llegar a estar conectadas. Lo que tiene que ver con gobernanza, inclusión financiera. Bueno, inclusión rural fue un tópico que pusimos en Argentina en el 2018, y que nos parece que también hay que trabajarlo. Pero como esto se los vamos a mandar, voy a pasar rápido, porque lo más importante es poder llegar a escuchar a Gabriela. Por último, les cuento algunas propuestas que sí llevamos adelante en Flor. Una es, pedimos cuotas en las licitaciones de compras públicas en el Estado, o sea, eso lo hacemos a través de una convergencia que surgió luego del W20 de muchas empresarias. Promovemos para que, y en este momento se está desarrollando una capacitación, un entrenamiento para las empresas que puedan acceder a las compras públicas, y sobre todo las que están lideradas por mujeres, para que tengan ese cupo en el mercado hoy. Pedimos cuotas en posiciones de liderazgo en las organizaciones. Lo que hacemos es sugerir, y ya hace un tiempo en algunas notas estamos diciendo que si los presidentes son hombres, porque definitivamente hoy todavía la mayoría de los presidentes de las instituciones, salvo Gabriela y las pocas instituciones que tenemos lideradas por mujeres, son hombres, que bueno, que a las reuniones lleven una mujer. Así que Gabriela, si vas a alguna reunión, lleva un hombre. Pero la idea es que de alguna manera no pensemos que tiene que ir una sola persona, sino que vayan 2 personas de distinto género, ¿no? Hay que incluir. Bueno, entrenar a mujeres para que estén en posiciones de decisión. Los invito a todos a que participen de nuestros programas, que antes, cuando eran presencia física, lo hacíamos en UCEMA, y ahora lo hacemos online, vía Zoom. Bueno, y algo que nos gusta también trabajar mucho es pedirle a las instituciones financieras, al mercado de capitales, que si las empresas tienen accionistas mujeres, o tienen mujeres liderando alguna posición, que bueno, tengan algunos beneficios financieros, y bueno, y eso lo hacemos mucho a través de Resiliencia SGR, junto con la Fundación Flor. Así que bueno, para terminar, esto es lo que hacemos en Flor, pero nos pueden seguir a través de las redes sociales, y acá tienen las redes sociales de Fundación Flor, pueden escribirnos, porque quiero dejarle el lugar a Gabriela, que me parece que es lo importante que tenemos para compartir hoy. Muchas gracias por escuchar. Yo dejé de compartir. Gabriela. Sí, ahí estoy. Para mí es un gran gusto, si bien soy, como dijo Agustina,
promotora, difusora, soy economista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas afiliada, así que es un gran orgullo compartir este panel con Gabriela y con Alejandra, ¿no? Con María y con Agustina. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí también es un honor y un placer compartir este panel con mujeres líderes, exitosas, con gran trayectoria y sobre todo con la humildad que tienen. La verdad que escuchaba las presentaciones y exposiciones tanto de Agustina como de Andrea y la verdad me siento muy representada y me llena de orgullo tener mujeres como ustedes en nuestro país, en nuestras profesiones, porque bueno, Agustina es abogada y Andrea economista, y que podamos de alguna manera a través de los lugares que representamos y que nos tocan, en mi caso conducir el Consejo Profesional, podamos llevar esta voz y llevar a la realidad todas las acciones que podamos hacer para que esta igualdad que todos buscamos, que hoy no es real, se pueda concretar lo antes posible, como bien decían ustedes. Voy a compartir una presentación. ¿Está? Ahí se ve. Bien. Bueno, contarles de qué se trata esta propuesta que presentamos desde el Consejo Profesional y decirles que estas medidas que propusimos no son medidas aisladas, sino que forman parte de una propuesta que presentamos ante la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación, que pertenece al Ministerio de Economía, en el marco de aportes hacia una futura reforma tributaria integral. Y pensamos que en este momento en donde el gobierno actual lleva adelante una agenda de género, donde estos temas además, como bien comentaban tanto Agustina como Andrea, están en la agenda internacional, en la agenda nacional y también institucional de un montón de organizaciones como es hoy el Consejo, institución, como bien decían, que nuclea a más de 70.000 matriculados de la Ciudad de Buenos Aires y que ya casi estamos en paridad porque tenemos 49% de mujeres, 51% de varones, y que, bueno, me toca conducir hace un año y ser la primera mujer, tener el honor de ser la primera mujer en 75 años de historia del Consejo Profesional. Creo que eso también es un dato que hace a la realidad y que es un dato más de los que ustedes comentaban anteriormente. Así que, en primer lugar, nosotros muy orgullosos de haber sido convocados a realizar aportes desde nuestros conocimientos técnicos, profesionales, hacia la reforma tributaria y en especial en este tema que tiene que ver con el enfoque de género. Así que aprovecho para agradecer a todos los profesionales y colegas que están formando parte de los distintos equipos y trabajando en esta reforma tributaria. Como les decía, estos aportes tienen que ver con una reforma integral, ¿no? Y que todo está interrelacionado, porque cuando nosotros pensamos en una reforma tributaria, decimos que hay determinadas bases y principios que esa reforma debería contener. Y entonces pensamos en la ética fiscal como un principio que está por encima de todo y que tiene que ver con la función del Estado, ¿no? De destinar los recursos hacia el bien común y la responsabilidad a su vez de los ciudadanos de cumplir en tiempo y forma con el pago de sus impuestos. Pensamos en un sistema tributario progresivo y equitativo. Todos sabemos que nuestro sistema tributario, viéndolo en su totalidad, es un sistema regresivo. ¿Esto qué significa? Que la carga tributaria afecta más a los sectores más vulnerables y eso se ve principalmente en los impuestos al consumo, como el impuesto al valor agregado,
Y el tema de la equidad, ¿no? De que esa carga tributaria sea la misma cuando los ingresos también son los mismos, ¿no? A igual capacidad contributiva. La estabilidad, y esto tiene que ver con la certidumbre y con una reforma tributaria que tenga por objetivo un sistema tributario que no sean parches sucesivos, como vivimos en las últimas reformas, sino pensando en un sistema tributario integral donde se revise toda la legislación y que genere esta estabilidad que no tenemos y que, por ejemplo, hace que en nuestro caso, en el caso de los profesionales de ciencias económicas especialmente, y los contadores, en esta etapa estemos corriendo tras los vencimientos por ejemplo, el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales, cuando esto debería ser organizado de otra manera. Y también esto está relacionado con la simplicidad y certeza que debe contener el sistema tributario. Tenemos más de 164 impuestos, considerando el Estado nacional, provincial y municipal, y estas modificaciones que se producen permanentemente, que están dadas por la coyuntura, que hacen que no haya certeza y que eso de alguna manera afecte, ¿no?, las decisiones de inversión, de producción y de generar nuevos emprendimientos. La perspectiva de género atraviesa todo esto, porque con los datos que comentaban anteriormente podemos ver que hay una desigualdad, un desequilibrio social, que falta mucho por hacer para lograr ese equilibrio, y que si pensamos un sistema tributario con todas estas características, no podemos dejar de lado el enfoque de género. Y para eso se requiere, como último punto, y el presidente de la Nación lo comentó en varias oportunidades, conformar ese Consejo Económico y Social, donde todos los sectores estén representados y donde también las mujeres estemos representadas, ¿no? Así que estos son algunos de los principios que creemos que debe tener esa reforma tributaria. Muchas veces me han preguntado si es momento para pensar una reforma tributaria, porque estamos en medio de una pandemia que afecta sin lugar a dudas la economía y los aspectos sociales, y hay muchísima incertidumbre. Y mi respuesta hasta ahora fue que si vemos la historia de nuestro país, los ciclos, los altibajos, los vaivenes económicos, en general nunca parece un buen momento para pensar una reforma tributaria integral, ¿no? Así que creo que es un buen momento, sobre todo después de esta crisis que estamos atravesando, donde tenemos la oportunidad de mejorar muchos aspectos que tienen que ver con lograr este sistema progresivo, acompañar a los sectores que más nos necesitan, como son las pymes, los emprendedores, y en este caso las mujeres. Así que más allá de todas las dificultades que todos conocemos, creo que es un buen momento para pensar en esta situación y entre todos lograr esa reforma tributaria que nos merecemos. Bueno, algunas ideas que nosotros planteamos tienen que ver, y donde el tema de género está totalmente involucrado, por ejemplo, ampliar la base tributaria. Después vamos a analizar algunos datos, y esto implica incluir a más personas en la economía formal. Vamos a ver que gran parte de las personas que forman parte de nuestra sociedad y que están fuera de la economía formal son mujeres. Esto también ayudaría a combatir la evasión. Es muy importante, como decían también anteriormente, la educación tributaria, en todo sentido, y que esto se haga desde el nivel inicial, primario, secundario, hasta universitario, entender por qué el Estado necesita recaudar y hacia dónde van esos recursos. Y esto también tiene que ver con el principio que comentamos de ética fiscal. Pensamos en eliminar o atenuar impuestos distorsivos, como el famoso impuesto al cheque o a los débitos y créditos bancarios. Sostener impuestos progresivos, mejorando algunas cuestiones que hoy, por ejemplo, se están analizando en el tema de las escalas del impuesto a las ganancias. Pensar en incentivos tributarios, sobre todo en este tema que hace
a la perspectiva de género. Bueno, ¿y por qué pensar un sistema tributario con perspectiva de género? Además de todos los datos que ya comentaron, que son más que suficientes, vamos a hacer un repaso de algunos indicadores más. Bueno, por ejemplo, de la base de datos Gnosis sobre la población activa de personas humanas, teniendo en cuenta las personas registradas en estos tres regímenes, que es el monotributo, empleados en relación de dependencia y autónomos, la brecha en promedio entre ingresos entre varones y mujeres es del 20%, es decir, las mujeres representan del total de esos ingresos el 40% y los varones el 60%. Pero fíjense este dato que es revelador, ¿no? Para ingresos entre 33.000 y 46.000 pesos, las mujeres representan aproximadamente un 40% de esos ingresos y los varones el 60%, es decir, estaríamos más o menos en el promedio, pero para ingresos superiores a 137.000 pesos, las mujeres representan un 21,96% y los varones un 78%. Algunos datos de la encuesta permanente de hogares de INDEC, que más o menos se mantienen estos números en la actualidad. Acá tenemos la proporción de trabajadoras en los distintos sectores de la economía, donde vemos una gran participación en el último renglón de la tabla, que es servicio doméstico, ¿no? Del total de trabajadoras registradas, el 17% trabaja en servicio doméstico. Pero lo más llamativo de esto es que si vemos el índice de feminidad, ¿sí?, dentro de ese sector, servicio doméstico, las mujeres representan el 97,6%, es decir, prácticamente el 100% de los trabajos relacionados con el servicio doméstico lo realizan las mujeres. Y este es un dato también muy llamativo y donde tenemos que prestar atención, porque la tasa de no registro, es decir, aquellas mujeres que trabajan en servicio doméstico, el 75,8% no está registrada. Y este dato es a pesar, después vamos a ver, del régimen de trabajadores de casas particulares, que de alguna manera incentivó el registro de empleadas domésticas, pero que aún no logró lo que, en mi opinión, debería lograrse, que es que la totalidad o la mayoría de esas trabajadoras estén registradas, por lo que ello implica, ¿no?, en cuanto a derechos sociales y laborales. Bueno, y después en otras actividades se reparte bastante, salvo en comercio, que también hay un poco más de mujeres, el 18,7%. Otros datos del Instituto Nacional de Mujeres del 2016-2017 un poco vienen a confirmar esta estadística anterior, y lo relevante de esto es ¿por qué pasa? Porque en general estas actividades relacionadas al cuidado, ¿sí?, están en cabeza de las mujeres, ¿sí? Entonces, estos son un poco los estereotipos que tenemos que cambiar, y a través de medidas concretas como son los incentivos tributarios se puede reducir esta brecha, ¿no? Algunas cuestiones a analizar. Por ejemplo, la asignación universal por hijo es una medida que se otorga en cabeza de la mujer. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en general esas mujeres de sectores vulnerables son jefas de hogar, ¿sí? ¿Y por qué cobran el subsidio? Porque no están en el mercado formal, excepto las empleadas de casas particulares que sí pueden acceder. Es muy importante tener en cuenta cuánto se pierde, ¿no?, en términos del PBI, por aquellas mujeres que no tienen incentivos para incorporarse al mercado de trabajo, ya sea un empleado de una empresa, o como profesional, o como emprendedoras, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchamos de que no, mejor me quedo en casa cuidando a los chicos, porque si salgo a trabajar, me sale más cara la persona que me cuida a los chicos, o es lo mismo, y entre los gastos de viaje y demás,
me conviene quedarme en mi casa. Entonces dejan de lado muchas veces su vida profesional y laboral. Por eso nosotros en el Consejo Profesional, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Mujeres de Vuelta a la Profesión, donde acompañamos esa reinserción de las mujeres en una etapa difícil porque son años, mientras los chicos son pequeños, que dejan de lado su profesión o su actividad, en este caso su ejercicio profesional, por dedicarse a la maternidad. Un dato que tiene que ver con esto, el trabajo doméstico no remunerado en el 2018 la Ciudad de Buenos Aires representó el 13,4% del PBI. ¿Sí? Entonces esto es lo que se pierde por mujeres que no están incorporadas a la economía formal o ejerciendo su profesión. Bueno, este dato ya lo comenté, del empleo doméstico no registrado, y este último dato que es de ahora, que es de la pandemia, muy interesante, el 57% de los beneficiarios del IFE son mujeres. Recordemos que el ingreso familiar de emergencia está destinado a trabajadores informales, ¿sí? Es decir, no registrados, y a las categorías A y B del monotributo. Es decir, esto da cuenta de que la mayoría de las personas que necesitaron ese subsidio del Estado son mujeres, y están en la informalidad. Bueno, esto refuerza lo anterior. Esto que también comentaba Andrea de la participación de las mujeres en puestos de decisión. Si miramos un cargo de jefe, ni siquiera yéndonos a un director, vemos que el 70% es ocupado por varones, mientras que las mujeres representan un 30%, ¿sí? Y en cargos de dirección es mucho más la diferencia, donde las mujeres representan un 31%, los varones un 68%, similar. Bueno, después está el tema del suelo pegajoso, techo de cristal, que Andrea ya lo comentó. Y lo importante acá, fíjense, en cuanto a la formación, porque cuando también Andrea decía no hay mujeres o no le damos la oportunidad o creemos que no tienen la formación adecuada, fíjense que entre las mujeres ocupadas, el 45,6% alcanzó el nivel universitario, mientras que los varones ocupados representan un 30% para el mismo nivel educativo. Es decir, las mujeres acceden menos a los lugares de decisión, pero para el mismo puesto tienen una mayor formación. Bueno, este es un dato que saqué de la página de la IGJ, que también nos muestra algunos datos que tienen que ver con las autoridades en las sociedades, fundaciones y asociaciones civiles. Y acá vemos la enorme brecha que hay en todo tipo societario, ¿sí? Donde vemos que hay un mayor porcentaje, por ejemplo, en mujeres, un 32,13% en fundaciones y asociaciones civiles, porque muchas fundaciones, como la Fundación Flor, están a cargo de mujeres que tienen que ver con temas sociales, de responsabilidad social, de inclusión social, y en el resto, que igualmente hay diferencias porque hombres 67,87%, y en el resto, bueno, la diferencia también, la brecha es muy importante, ¿no? Sociedades anónimas 23,88 contra 76, y así se dan todos los tipos societarios. Otro dato interesante es este estudio de la CNB, ¿sí? Sobre género en los directorios de empresas del mercado de capitales, ¿no? Este es un informe del 2018 que nos muestra que el 51% de las empresas bajo el régimen de oferta pública contaban en ese momento con al menos una mujer en su órgano directivo. Donde hay mayor representación, según este informe, es en las empresas pymes y también en las empresas públicas, que el 40% cuenta con al menos una mujer. Entonces, ¿cuál es, digamos, el resultado de este informe? Que hay un reconocimiento de la problemática, pero sin lugar a dudas
queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero hay un reconocimiento, por lo menos fíjese que en el informe se refiere al menos una mujer, ¿sí? Entre tantos varones. Y esto me recuerda a la foto que mostraste, Andrea, también del presidente, que fue muy llamativa, porque una reunión con los principales empresarios del país donde no había una sola mujer, ni del lado empresarial ni del lado del gobierno, ¿no? Eso fue llamativo y también da cuenta de esto que vos decías, que la sociedad está mirando estos temas y está en la agenda social. Eso significa que hay una preocupación o un interés por esta temática. Bueno, yendo al tema concreto, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿O voy redondeando o estamos bien? Bueno, pensamos en lo siguiente, incentivos fiscales, como bien nombraron ustedes, que es pensando en aumentar la participación de mujeres en puestos de decisión y también en incorporar más mujeres en la economía formal. Y bajo dos principios fundamentales, que es tener en cuenta la equidad horizontal, es decir, a igual renta, igual contribución, o igual carga impositiva, y la equidad vertical, que tiene que ver con la progresividad, mayor renta, mayor imposición. Bueno, esto es una definición de incentivo fiscal, que es un estímulo del Estado que se manifiesta como reducción en el pago de determinado tributo, y puede ser un porcentaje, un monto fijo o un crédito fiscal para utilizar contra futuros pagos. Acá yo también tomé un poco lo que comentaba Agustina de la Constitución. Yo lo encontré desde el punto de vista de la discriminación positiva o no discriminación, que tiene que ver con, a través de medidas concretas, acciones, lograr esta igualdad real, ¿no? Tal cual. Es decir, equilibrar una situación social preexistente, que en este caso, con todos los datos que mostramos, podemos inferir que hay una desigualdad importante. Entonces, ¿qué pensamos nosotros desde el Consejo con el grupo de trabajo que conformamos para la reforma tributaria? Pensamos que a través de las normas tributarias podemos lograr un equilibrio, o por lo menos acercarnos a esa equidad que todos queremos o que la mayoría queremos. Para eso pensamos en estrategias. Si miramos a otros países, y uno de los países que más miramos fue España, que tiene, digamos, un camino recorrido en este sentido, con medidas que fue impulsando y que son exitosas. Entonces, es un país que miramos. Y creemos que también es muy importante para llevar adelante estas medidas contar con información confiable por parte del Estado respecto a los datos, ¿no? Y estadísticas que estén actualizadas. ¿Cuáles son los objetivos? Promover el tratamiento adecuado de las diferentes realidades familiares. Acá nosotros presentamos una definición de lo que llamamos familia monoparental. ¿Por qué? Estas medidas, sin lugar a dudas, tendrían un mayor impacto en las mujeres, por supuesto. ¿Por qué? Porque en general las familias monoparentales están a cargo de mujeres. Pero desde este punto de vista se contemplan todas las situaciones familiares donde también puede ocurrir que cualquier persona, sin importar el género, esté a cargo de una familia, ya sea pensando en los hijos o en los padres, los adultos mayores. Como decía antes, lograr un sistema tributario progresivo y que incluya más personas en la formalidad. Atender situaciones que afectan exclusivamente a la mujer y que tiene que ver, por ejemplo, sobre todo con los impuestos al consumo, donde hay determinados productos que la mujer necesita adquirir, y teniendo en cuenta que hay una desigualdad y una brecha salarial, se requiere de medidas concretas para disminuir justamente esa diferencia. Después les comento de qué se trata. Y como decía antes, propender a mayor participación de mujeres en puestos de decisión. Esta es una definición de familia monoparental, la repaso rápidamente porque se refiere a familias
¿no? ¿Cómo están conformadas? Por personas humanas, como decía, de cualquier género, que tengan a su cargo la maternidad o paternidad solos, ¿no? Ya sea que esto se haya generado por un embarazo natural o mediante reproducción asistida o adopción. Lo mismo en el caso de personas humanas de cualquier género que tengan a su cargo a sus progenitores, es decir, sus padres, madres, como así también a hijos o hijas con discapacidad, aunque sean mayores, ¿no? Lo mismo que esa familia monoparental resulte porque está a cargo de una persona que sea viuda o viudo y tenga a sus hijos a cargo, y lo mismo para familias donde haya una separación o divorcio y los hijos queden a cargo de una de las personas, es decir, que la custodia no esté compartida. Las propuestas que nosotros hicimos son concretas y tienen que ver con el impuesto a las ganancias, impuestos al consumo, régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo, el régimen personal de casas particulares, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, temas de seguridad social y otros tributos. Rápidamente les comento, o prefieren que lo deje para las preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo? Por ahí no estaría mal dejarlo para las preguntas, para manejar un poco los tiempos, me parece que está bueno. Bueno, entonces, a modo de cierre, quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias por la atención. Y bueno, esperamos que las autoridades gubernamentales tengan en cuenta estas propuestas que tienen que ver con lograr este equilibrio o ayudar de alguna manera a que se acorte este tiempo para lograr la igualdad en nuestra sociedad. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, le damos entonces la palabra a Alejandra Bosic, de la Universidad del SEMA, directora de la carrera y del Departamento de Contabilidad. Si quieres dejar de compartir, ahí estamos. Genial, gracias. Muchas gracias, y también para mí es un gusto estar acá participando y escuchando estas presentaciones que son excelentes. Y yo solamente les voy a compartir unas muy breves reflexiones. A ver, Gabriela, yo necesitaría, ahí está, perfecto. Unas muy breves reflexiones sencillas y además como para hacer un cierre. Y estuve pensando y dije, bueno, realmente es importante volver a repensar la economía con una perspectiva de género, porque realmente la teoría económica fue construida en función a un sujeto ideal, que es un hombre que trabaja, que provee, que es jefe de familia. Y esto indudablemente iba a traer aparejado una relegación de las mujeres. Y por otro lado, un preconcepto de que el hombre está 100% disponible para el mercado laboral o eventualmente para las demandas del Estado, cuando en realidad también hay hombres de carne y hueso que pueden tener otros intereses, además de ser simplemente los proveedores y los que tienen que trabajar y estar 100% a merced del mercado laboral. Acá tenemos un research muy sencillo también de la composición de hogares, ¿no? Donde vemos, hay un grupo que no es muy grande, de hogares unipersonales y hogares no familiares, un grupo que, como Gabriela estaba mencionando, de familias monoparentales, que va en crecimiento y donde se observa que principalmente la jefatura familiar recae en las mujeres. Y por otro lado, las familias nucleares, que todavía siguen siendo el grupo mayor y en donde vemos que la jefatura de familia recae principalmente en hombres. O sea que eso que nosotros notamos en la teoría, en realidad también en la práctica todavía subsiste, ¿no? Este esquema tradicional de familia nuclear con jefe de familia varón. Por supuesto, esto es una foto que fue distinta años atrás y seguramente va a tener cambios muy significativos en adelante. Entonces a mí me resulta sumamente importante, muy relevante la propuesta de Gabriela, ¿no? De la definición de familia monoparental, que está presente en otras legislaciones y que trasciende incluso la perspectiva de género, ¿no?
Bueno, también el análisis de actividades económicas que se realizan sin remuneración, pero que son esenciales para que el sistema en su conjunto funcione. Y como estamos en una charla en donde el centro son justamente los impuestos, quiero recalcar que yo considero que es el incentivo más eficaz que podemos tener para aumentar la participación de mujeres y jefes de familias monoparentales, que generalmente son mujeres, en los trabajos en las empresas, ¿no? Su participación en las empresas u organizaciones. Y digo esto porque los impuestos tocan los bolsillos de aquellos que están tomando decisiones, así que son mucho más eficaces aún que políticas internas que las empresas pueden tomar, porque estas son más fáciles, tal vez, de burlar, ¿no? Incluso a mí me interesa mucho siempre analizar esos comportamientos sobreadaptativos, ¿no? Cuando existe un incentivo, una política, una norma muy bien establecida, pero bueno, la creatividad nos hace buscar un modo de obviarlo, de pasarla de alto. Y se ve y se observa mucho, o por lo menos en mi experiencia, asesorando empresas grandes, donde se bajan políticas sumamente interesantes de responsabilidad social empresaria, de diversidad, de aumento de la nómina femenina, y que bueno, después por alguna razón u otra no todas se van cumpliendo, a la vez que si bien se aumenta obviamente la empleabilidad de las mujeres en las empresas, estas se dan siempre en puestos más sencillos, mientras que las posiciones claves siguen estando principalmente en los hombres. Y acá me resulta interesante también señalar cuál es la excusa que más encontré cuando incluso había presiones para que un puesto clave sea ocupado por mujeres. Y la excusa fue, bueno, pero se busca al más competente, independientemente de si es hombre o mujer. Y mi reflexión fue, bueno, pero ¿quién definió las competencias de esos puestos de trabajo que año tras año, o décadas tras década, pasaron de un hombre a otro hombre, ¿no? Yo estoy segura que seguramente esas, digamos, esas definiciones de competencias están sesgadas por los hombres, ¿no? Sesgadas por, digamos, tiene el sesgo muy marcado de masculinidad. Entonces, como reflexión final, tal vez esto de que a veces sea necesaria la imposición, y como Gabriela mencionó, y también creo que Agustina, la discriminación positiva, ¿no? A veces es necesario la imposición para poder desmarañar culturas organizacionales muy arraigadas y los grandes desequilibrios presentes en muchas organizaciones. Bueno, y la otra parte de los tributos es la recaudación, y acá digo, bueno, lo interesante sería también fomentar distintas acciones que tiendan a capacitar, a dar mayor apoyo y seguridad a las mujeres, de tal manera que tengamos más herramientas para poder lidiar e incluso romper los techos de cristal, o más allá más que eso todavía, ¿no? Tratar de darnos herramientas para no autogenerarnos los techos de cristal. Y como final, bueno, vuelvo a la composición de hogares en Argentina, y en donde tal vez como expresión de deseo, yo digo, bueno, en este sector en donde notamos básicamente familias nucleares y con mayoría de hombres como jefe de familia, incentivar la participación de las mujeres, porque tenemos mucho y muy bueno para dar. Y por otro lado, en este otro sector de familia monoparental, donde recae esta responsabilidad tan grande, principalmente en mujeres, y siendo este el sector de menor distribución de ingresos, bueno, buscar la forma de colaborar. Esto que para mí es simplemente una expresión de deseo, lo vi plasmado muy, muy concretamente, con herramientas implementables y con acciones reales en la propuesta del Consejo Profesional sobre la reforma tributaria con perspectiva de género. Así que realmente un placer contar con esa propuesta, y agradezco nuevamente a Gabriela porque es un excelente trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar a pie a Agustina O'Donnell para que un poco administre las preguntas y dé lugar a la parte interactiva, así que las invito
a las 4 a prender micrófono, y aprovecho para comentar al público que pueden acercar sus preguntas por ese botón que dice preguntas y respuestas en el Zoom, y bueno, Agustina irá mechando seguramente algunas preguntas propias con preguntas del público. Estuvieron llegando algunas preguntas, algunos comentarios, voy a tratar de ir agrupándolas. Por ahí me parece que faltaría por ahí, Gabriela, si te parece, que expongas o nos cuentes. En particular, me parece importante cuáles son las medidas que propone el Consejo para tratar de integrar, lograr como objetivo, ¿no?, integrar las nóminas con una suerte de paridad de género, las nóminas de personal, ¿no?, y los directorios. Creo que hay una serie ahí de medidas que creo que ahí irías bien al punto de cuáles son las reformas, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Sí, sí. Bueno, en ese punto, en cuanto, ahí estamos pensando en participación de las mujeres en el trabajo formal y especialmente en los puestos de decisión. Ahí planteamos medidas concretas referidas al impuesto a las ganancias, en cuanto al impuesto, la reducción, digamos, de la alícuota que grava la distribución de utilidades, para que se considere la contratación de más mujeres en los directorios de las empresas, y lo mismo en las contribuciones patronales. Esto es para aquellas empresas que obviamente que determine la legislación y de acuerdo a las decisiones del gobierno, pero en principio que sea un incentivo para aquellas empresas que puedan lograr equiparar, digamos, la cantidad de personas en sus nóminas en cuanto a mujeres y varones, o el porcentaje que estime la legislación de acuerdo a las características también de los distintos sectores, ¿no? Sí, ese sería como beneficios al empresariado, ¿no? O sea, que buscar el fomento de la contratación de mujeres a través de beneficios a la empresa sería de reducción o mayor beneficios de impuesto a las ganancias, ¿no? Básicamente. Y sí, sería impuesto a las ganancias y lo que hace a seguridad social por las contribuciones patronales. Y después entiendo que hay todo también un fomento a la contratación de monotributistas, ¿no? Que también está incentivado, que creo que, bueno, de acuerdo a todas las mediciones, es una población grande en mujeres, ¿no? Como las mujeres, como una forma de ejercer sus actividades comerciales, profesionales también mucho, es a través, ¿no?, del régimen simplificado. Bueno, ahí puntualmente y teniendo en cuenta la pandemia, es una medida que abarca a todos, pero que evidentemente va a tener un impacto en las mujeres, que tiene que ver y se está analizando en el gobierno. Es una modificación del régimen teniendo en cuenta los efectos del COVID, y que lo que proponemos es un aumento de los topes de facturación en el monotributo, elevarlos en un 100%, y a su vez que se pueda tomar en las compras parte del IVA que se pagan las compras contra el monotributo, ¿sí?, que se paga. De esa manera lo que buscamos es incentivar la facturación y la economía formal, como les comentaba, y combatir la evasión. Es decir, tiene un montón de defectos esa medida. Y pensando en un futuro en el régimen de transición entre el monotributo y el régimen general, porque sabemos que bueno, hoy se genera un salto abrupto, sobre todo en emprendedores, que muchos son mujeres, profesionales, que bueno, eso de alguna manera alienta la evasión, porque lo que se busca es no pasarse el monotributo, ¿sí? Entonces lo que planteamos es, estamos trabajando en una propuesta para que haya un régimen intermedio, pensando especialmente teniendo en cuenta los rangos de facturación que se establecen para las pymes. Entonces que esas pymes encuadren en un régimen intermedio que no sea tan gravoso como el régimen general, ¿no? Hay varias preguntas ahí en el chat que tienen que ver con la valoración del trabajo no remunerado, y justo hoy es el día del trabajo no remunerado, creo que es un día mundial además, así que coincidió nuestra charla, que bueno, no será casualidad tampoco, pero bueno, esto es para todas. Pero bueno, la reforma también busca un poco eso, ¿no? Ya digamos, de buscar incluso a través de las deducciones, ¿no? De ese ya beneficios, o no sé si son beneficios, ¿no?, pero contemplar la carga esa del trabajo no remunerado, que está súper medida, que carga más en horas, ¿no? La mujer dedica más y por lo tanto en general es la que trabaja part-time, ¿no? O por lo menos la que tiene más facilidad del trabajo part-time,
por ende de trabajos más precarios, menos estables, y también no solo por la maternidad, sino porque cuida, ¿no?, otros miembros de la familia, digamos, de todo lo que comprende el trabajo no remunerado. Bueno, eso también hay varias consultas ahí, de si a través de estas medidas se busca una solución a eso, o alguna medida que atienda a eso, ¿no?, a esa problemática. Bueno, lo que hace el impuesto a las ganancias, por ejemplo, lo que planteamos para familias monoparentales, que como dijimos en su mayoría están representadas por mujeres, pero que pueden alcanzar a cualquier tipo de persona sin distinción de género, planteamos que se puedan deducir, por ejemplo, gastos en guardería, que es muy importante, porque eso hace lo que comentábamos en la exposición, ¿no?, que muchas mujeres dejen de trabajar, que se queden en sus casas porque es más caro ir a trabajar que quedarse en su casa cuidando a sus hijos. Entonces, esa es una manera de incentivar que las mujeres puedan desarrollarse profesional y laboralmente y que no tengan, digamos, ese gasto, sino que lo puedan deducir de ganancias. También lo mismo respecto a las empleadas de casas particulares. Pensamos en que sería prudente aumentar ese tope que tenemos de deducción y de esa manera generar que más empleadas sean registradas. Vimos que un 75% no están registradas, ¿sí?, y que también las mujeres que requieran de esos servicios puedan salir a trabajar. Es decir, que es un doble beneficio teniendo en cuenta a todas las mujeres, ¿no? Claro, que por un lado también va a permitir formalizar empleo, que además muchas veces también lo ejercen. Yo pensaba la otra vez, por ejemplo, las clases de apoyo, ¿no? Porque digo para no solamente las cuidadoras o, bueno, servicio de casas particulares, sino que, bueno, digamos, la tarde de los chicos muchas veces se ocupa también con, no sé, profesores. Y lo mismo te digo, sí, lo mismo al cuidado de los adultos mayores, sí, porque de adultos siempre, mayores también, claro, pensamos en los niños. Formalizar empleos, ¿no? Como tiene un doble efecto. Exacto, porque el cuidado de los mayores generalmente también está a cargo de las cuidado, mujeres. ahí le ponen un nombre, es verdad, se llama Economía del Estado, es todo un capítulo. Vos sabés que leía un informe de FECOBA, la Federación de Comercio de Buenos Aires, que fue publicado en una revista, que en este tiempo de pandemia las mujeres empresarias redujeron un 70% las horas dedicadas a sus empresas por dedicarse a tareas del hogar, que es lo que estamos viviendo muchas de nosotras en este momento, donde estamos aisladas y trabajando y con las tareas del hogar y el cuidado también de familiares, todo en el mismo momento más o menos. Así que esto también da cuenta de cuánto nos dedicamos a las tareas del hogar, ¿no? Y esto por ahí es una pregunta sigo leyendo y voy mezclando, ¿no? Una pregunta por ahí para Andrea y obviamente también para Alejandra. Bueno, Andrea se ha manifestado muy públicamente a favor de los cupos, ¿no? También dentro de los directorios, que es una medida que leí esta semana en el gobierno de Alemania también, o sea, es una medida que sigue generando, por supuesto, muchas reacciones adversas, pero sigue teniendo muchos adeptos también en Europa, y como esta suerte de medidas forzosas para ver si se acelera un poco ese camino hacia la igualdad. Y por ahí a mí me gustaba esta comunión de ideas, porque sería como un cupo, pero con beneficios, ¿no? Pero otra de las políticas que también están en algunos países, que por ahí están un poquito más, unos casilleros más adelante, no es que lo hayan logrado, ¿no? Porque en esto creo que hay una idea común de que nadie ha logrado en esos 257 años, a lo mejor en algunos países es un poquito menos, un poquito más, pero no hay país que haya llegado, ¿no?, a la igualdad, como hablamos al principio. Pero algunos países, Australia, Canadá, creo que Francia también, adoptan una política que es transparentar, y esto es lo que les gustaría saber yo la opinión, ¿no?, de ustedes. Transparentan las nóminas, no los nombres, por supuesto, ¿no?, pero la transparencia de género. En estos también nuevos nombres o nuevas ideas que están dando vuelta está la transparencia de género, que es transparentar las nóminas de las grandes empresas, ¿no?, las grandes empleadoras también, y de los sueldos, un poco para esos vicios de los techos pegadizos y
las brechas de género, más o menos, ¿no? O sea, y es una suerte de dar a publicidad qué empresas cumplen o no con esas políticas que después ponen en los informes de sustentabilidad como que las están cumpliendo, las van a cumplir, tienen ganas de cumplir, inclusive adaptan sus avisos publicitarios, ¿no? Y está bien, hay toda una suerte de... Los accionistas quieren ver eso también, pero después en la práctica no sé, entonces transparentar las nóminas y transparentar los sueldos sería una forma de ver si realmente cumplen. Y algunos países lo están haciendo. Quería saber qué opinan, si piensan que son medidas que sirven, ¿no? No. ¿Quién sabe? ¿Querés empezar, Alejandra? Mira, yo pienso que sí, que dar información transparente siempre va a ayudar, porque es sacar a la luz la verdad. Entonces, no veo por qué no mostrar, si es en forma anónima, cuál es la cantidad o los porcentajes de mujeres, de qué sueldos estamos hablando. Me parece que si no se atenta, obviamente, a una persona en particular, es información muy interesante. Yo siempre digo que cuando hacemos informes financieros, nos dedicamos mucho a los números, pero tal vez sea necesario que también en estos informes financieros empiecen a incluirse otro tipo de ratios, otro tipo de información que dé cuenta no solamente de los aspectos bien duros de lo que le pasa a una empresa, su rentabilidad, sino también de lo que está pasando con toda la cultura organizacional, con lo que está pasando con las personas que trabajan allí. Así que bueno, yo supongo que en el futuro eso va a incrementarse, ¿no? Va a haber cada vez más exigencia para que las organizaciones presenten información muy transparente y un poco más íntima, yo diría, ¿no? No solamente los fríos números. En mi caso, la verdad que al principio, cuando empecé a estudiar estos temas, estaba como muchísimas mujeres que no era necesario el cupo, hasta que empecé a analizar en profundidad las estadísticas, los números, y dije, sin cupo no logramos, y yo me voy a morir sin ver el cambio. Entonces dije, quiero cupo, seguramente va a ser temporal, porque todo el trabajo que haremos, en algún tiempo se podrán sacar los cupos, y ya inconscientemente nos daremos cuenta que la diversidad nos enriquece. Pero por otro lado, nosotros desde Fundación Flor tenemos un premio, el premio Flor a la Diversidad, al que ya todos se pueden ir postulando en la página web, lo pueden hacer las instituciones, como el Consejo, como las pymes, grandes empresas, ONGs, incluso hasta en Latinoamérica, porque ahí sí les pedimos las estadísticas, díganos cuántas mujeres tienen espacios de decisión, cuántas personas con discapacidad, nos muestran las estadísticas y también nos muestran las políticas que están llevando adelante, propuestas, y la verdad que lo lindo de presentarse a un premio es, primero, revisarse a sí mismos, empezar a mirar esos números que a veces uno no los está teniendo, entonces mirar los números, mirarse hacia adentro, revisarse, y después, si ganamos, fantástico, pero si no ganamos, escuchar y aprender de los que hicieron las cosas relativamente bien, o que tienen propuestas de las que nos podemos copiar o contagiar. Así que mi principal propuesta es invitarlos a que promuevan cada uno desde su lugar, pero se postulen y difundan todo lo que más puedan el premio Flor, porque ahí sí estamos pidiendo target, estamos pidiendo objetivos, pedimos estadísticas, y va a haber, es muy lindo verlo, es la 5ª edición, y es muy lindo ver las empresas que lo están logrando, lo que disfrutan, y lo bien que les va en general, ¿no? No solo en reputación, sino también en términos económicos. No sé si hay espacio más, alguna pregunta más. Ahí estaban pidiendo, Gabriela, que cuentes las medidas propuestas, esas que son de exclusiva para las mujeres, ¿no? No sé si querés ahí ampliar o contar de qué se trata. Bueno, ahí principalmente tenemos en lo que son los impuestos al consumo, específicamente el impuesto al valor agregado, todos estos productos que son de consumo exclusivo de la mujer, que tienen que ver con productos de higiene personal o de prevención de enfermedades y demás, de protección sexual, que son productos exclusivos de la mujer. ¿Y por qué lo pensamos? Porque teniendo en cuenta la brecha existente, la desigualdad existente, y que encima tengamos que acceder a esos productos en forma exclusiva,
merece que tenga algún incentivo. Entonces pensamos en la devolución de un porcentaje del IVA en la compra de estos productos. Y en esto, cuando lo pensábamos, me acordaba de una publicidad de algunos años, bastante reciente, que mostraba una niña que durante su periodo menstrual debía faltar al colegio justamente porque no podía acceder a las toallitas femeninas, ¿no? Entonces creo que eso es una problemática social que tenemos que mirar, que comprender, y que esta sería una medida teniendo en cuenta, digamos, esta necesidad que tenemos las mujeres, especialmente en los sectores más bajos, ¿no? Bien, no sé cómo estamos de tiempo, María, si no sigo preguntando, pero no sé si hay alguna más. Ahí estaban preguntando si había algo previsto para los municipios. Hay bastante público preguntando, hay algunos preguntando por si hay medidas previstas para, supongo, las tasas municipales, ¿no? Pero bueno, estas medidas también se pueden replicar me parece, ¿no? Los 3 órdenes de gobierno, obviamente, es un camino que, ¿no? No sé si ya lo tienen pensado, Gabriela. No, por supuesto, la convocatoria que nosotros nos hicieron es del gobierno nacional. Claro, obvio. Pero esto no desconoce la problemática y la armonización tributaria que necesitamos, ¿no? Que un poco lo comentaban, la cantidad de impuestos que tenemos, y las distorsiones que esto provoca, sobre todo en las tasas y lo que hace a los ingresos brutos, que bueno, es un impuesto acumulativo y que está presente en toda la cadena de valor y que bueno, de alguna manera genera desincentivos, ¿no? Pero bueno, está la otra realidad que hace a la necesidad de recaudación de las provincias. Entonces por eso hay que pensar en una armonización tributaria teniendo en cuenta las necesidades e intereses de todo el país, ¿no? Y después, creo, si les parece, cerramos acá con la última. Bueno, hay otras propuestas también que bueno, son por ahí ya las hemos escuchado una otra vez, pero que tienen mucho que ver con esto, que es el tema de las licencias parentales, ¿no? Las licencias digamos, de los hombres en los casos de maternidad, de cuando son padres, perdón, y que bueno, nuestro país, la otra vez veía en alguno de las mucha información que anda dando vuelta, está realmente en los rankings muy abajo. Es como, hablo de la ley de contrato de trabajo, sé que muchas empresas se han adaptado, y el Estado Nacional, en fin, pero sigue estando con sus 2 días, y bueno, y siempre me llama la atención las dificultades, ¿no?, para cambiar eso, y bueno, y la resistencia, porque muchos otros países de a poco, algunos con grandes, ¿no?, los países nórdicos siempre dando el ejemplo con esas licencias ejemplares, pero aún sin irse a esos ejemplos tan lejanos, muchos países cercanos inclusive, y bueno, como lo importante de eso, también para todo esto estamos hablando inclusive, ¿no? No sé ustedes qué piensan sobre su importancia y sobre todo sobre la dificultad para implementarlo, ¿no? Es como lo de las guarderías, que están ahí, proyectos que ya se han discutido y no llegan a ponerse en... No sé si es que falta que lo pidan ellos, a lo mejor. Sí, creo que es un tema de educación también, que lo charlamos, y de cambio en lo cultural, ¿no? Y que la educación tiene mucho que ver. Nosotros propusimos también esto de la licencia por paternidad, porque más allá de las medidas tributarias que podamos aportar, esto debe ir acompañado de otras medidas, es decir, no se agota en lo tributario, sino que en este caso la licencia por paternidad es muy necesaria, y teniendo en cuenta que por suerte las nuevas generaciones van tomando, digamos, este tema y con mayor naturalidad, y digamos en las familias se está empezando a repartir esto de las tareas del hogar, el cuidado de los niños. Entonces creo que esto es algo donde los varones nos deberían acompañar, porque también es importante que ellos puedan disfrutar de esa etapa de sus hijos e hijas, que es tan lindo esos primeros meses, y que realmente pueda ser compartido ese momento único en la vida de las personas. Así que más allá de la inclusión de la mujer y de buscar esta igualdad, también pensando en los intereses de los varones, que considero que también tienen derecho a disfrutar de esa etapa de la vida de la familia, ¿no?
Así Sí, que eso sin duda, pero además es un poco también colocar la competencia en un plano más de igualdad, ¿no? O sea, totalmente. siempre hablando de igualdad, para no gastar mucho el término, Totalmente. pero bueno, Bueno, en esto que hablan del autodiagnóstico, nosotros lo hicimos, lo seguimos haciendo en el Consejo, y por ejemplo estamos viendo que el tema de los cambiadores, que puede haber cambiadores en todos los baños, no solo en los baños de mujeres. Incorporamos un espacio de lactancia para que tanto las matriculadas como las empleadas puedan también disfrutar a pleno de esa etapa tan linda también de la maternidad, que es poder amamantar a nuestros hijos, y que muchas veces las mujeres deben dejar de hacerlo porque no tienen esos espacios en sus trabajos. sí. Así que eso nos pareció una iniciativa importante para incorporar a la institución. Bueno, yo por mi parte agradecida Hay muchas más preguntas, pero bueno, he tratado Siempre más... pasa, lamentablemente nunca se puede dar pero curso me a todas las parece cosas que la gente pregunta. Y de los presentes y las presentes, creo que da para mucho más, y bueno, yo deseo que esto avance, esta reforma, con que alguna de las medidas propuestas salga, ya va a ser realmente un verdadero éxito. Es una reforma bastante, bueno, inédita, ¿no? En nuestro país y en la región también. Así que... Sí, somos pioneros, el Consejo es la primera pioneros, la verdad institución que muy pioneros, la problemática es muy común a la región, y la verdad que hay varios países mirando lo que está pasando, lo que está haciendo Argentina, así que bueno, sí, una muy buena señal que mucho saliera de todo esto. Porque... Sí, y de esto debo decir que Agustina tiene mucho que ver, lo voy a contar, porque a pocos días, creo que fue de mi asunción el año pasado, se acercó junto a otras colegas con esta inquietud que yo desconocía, que podíamos abordar el tema de la mujer y del género en general desde una perspectiva tributaria, y la verdad que me plantó esa semillita, y bueno, hoy concretamos con medidas al gobierno. La verdad que vos mirad a dónde llegamos, esperemos que se puedan implementar. Ojalá algo salga, la verdad que sí, sería bueno para todos, me parece. Bueno, Las por mi parte, muchísimas gracias a ustedes. Las maravillas que hacen las mujeres cuando trabajan en equipo y cuando se cargan los desafíos al hombro. Me saco el sombrero por ustedes, muchachas, felicitaciones. Realmente ha sido un panel fantástico, les agradezco muchísimo. Comento algo que puse por el chat porque mucha gente estaba preguntando, esto se grabó, se ha grabado, así que desde ya que vamos a compartir el video con todos los que estuvieron inscritos para que lo puedan volver a ver, para que puedan hacerse del detalle de los datos y de los demás elementos que estaban incluidos en las excelentes presentaciones que tuvimos ocasión de ver. Agradecerles enormemente a Agustina, a Gabriela, a Alejandra y a Andrea por la participación en el evento de hoy. Y bueno, y aprovecho para decir que con esto de generar un espacio para lucir el trabajo de mujeres líderes, el miércoles que viene a las 10 de la mañana vamos a estar recibiendo a Patricia Bindi, que realmente viene con iniciativas muy fuertes dentro de lo que es el Banco HSBC, y va a estar hablando de liderazgo y de lo que es emprender y llevar adelante iniciativas innovadoras en el seno de una organización enorme y sumamente compleja. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a ustedes cuatro por su participación en el evento de hoy, por hacer esto posible, y buenas noches a todos.